vamos a otro tema. ¿O hay alguna otra pregunta aquí? Este tema del feedback siempre en temas de productividad es importantísimo. Les repito, vuélvanse expertos, practicantes de feedback. Si usted tiene gente a cargo, tiene que dar feedback. Es más, en su lista de tareas, póngase todos los días una sesión de feedback, dependiendo de la cantidad de gente. Si tenés pocos chicos a cargo o gente a cargo, una vez a la semana, póngase una rutina de establecer una tarea que es dar feedback a alguien de su equipo. No hablamos de esto, pero también hay feedback positivo. ¿Por qué el feedback positivo es importante? No lo dejen pasar tampoco. ¿Por qué? Porque usted necesita para mejorar productividad también reforzar lo positivo que la persona está haciendo. ¿No les ha pasado que están haciendo algo muy bien y nadie se los dice? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentís cuando estás haciendo algo muy bueno, estás logrando muy buenos resultados, estás trayendo clientes al negocio, estás haciendo ventas y nadie te lo dice, nadie te lo reconoce? Imagínate que fueras vos. ¿Cómo te sentís? ¿Valorado? ¿Sentís aprecio? ¿Sentís que haces una diferencia en el negocio? ¿Cómo te sentís? Bueno, eso que sentís, tu gente también la siente. Entonces, ojo con eso. Para reforzar los comportamientos positivos, tenés que dar feedback también. El feedback es de los más ricos que hay, de los más bonitos. La gente sale inyectada, salen pero potentes de una sesión de feedback positivo. Salen espectaculares. ¿Cuántas veces, y se los pregunto a ustedes con honestidad, alguien se ha sentado a darte feedback positivo de algo bueno que hiciste? Quiero decirte, Marcos, los feedback positivos se dan en público. Es diferente al otro, porque corregir se hace en privado, pero premiar, que toda la gente se dé cuenta. Tan público como puedas. Si quieres mandar un correo a toda la organización, si quieres poner algo donde felicitas a la persona por algo buenísimo que hizo, hazlo público. Que la gente se sienta orgullosa de lo que hizo. Lo va a repetir y le va a meter más pasión, va a mejorar la productividad y va a seguir dando más y más y más para él, por supuesto, para ella y para la organización. Ven cómo productividad pasa al final por la gente. Pasa por la gente. No podemos ser más productivos como negocio si no pasamos por la gente en cualquier negocio. Inclusive hasta negocios más automatizados. También hay gente atrás. Un feedback positivo va a reforzar un comportamiento positivo, bueno, y lo va a potenciar. Y se va a replicar, y replicar, y replicar. Bien, nos queda un ratito más y un par de herramientas que no quiero que se nos queden en el camino. Priorizar, identificar y concentrarse en tareas clave. Vimos ahora el tema de las tareas, vimos el tema de priorizar, vimos el tema de delegar. En tema de priorizar, les compartí la matriz de Eisenhower también. Y quisiera compartirles otra técnica más. Déjenme ver si la puedo tener por aquí. Quiero dar un espacio también para que podamos preguntar. Bien, en el tema de gestión de tiempo, perdón, aquí es donde estaba. Vimos la matriz de Eisenhower, les ayudaba al tema de urgente e importante, pero también hay una herramienta que me gustaría que se la llevaran, que es el tema de la técnica Pomodoro. La pueden buscar así en cualquier plataforma para que tengan mucho más información, más que unos minutitos de compartir. Pero la técnica del Pomodoro lo que dice es un periodo de enfoque intenso en la tarea. Intenso. Cuando digo es 25 minutos, 20 minutos de agarrar una tarea y meterse de lleno a hacer la tarea. ¿Cuál es el reto aquí? El reto cuando hablo de intenso es dejar esto a un lado, sacarlo y meterse a la tarea. Lo que sea, si es planificación, si es ejecución, si es una reunión, si es prospectar clientes, si es reunión de equipo,
lo que sea que ustedes vayan a hacer, que se metan, se sumerjan totalmente en la tarea. 25 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no más de 30, y descansan 5. En esos 5, van al baño, ven el WhatsApp, redes, lo que sea que hacen en el tiempo libre. Es un enfoque intenso y acelerado, despiadado en la tarea. Es meternos a hacer la tarea. Esa es la técnica del Pomodoro. Haces 4 bloques de 25 minutos seguidos con esos descansos y después podrías hacer otra más que ya es mucho más fuerte, de darle durísimo a 52 minutos, 50 minutos dedicados a la tarea y de tomar un descanso más largo de 15 a 17 minutos. Hablamos, ¿se acuerdan de los ciclos circadianos y el parte de intensidad? Bueno, esta técnica trabaja mucho el cuánto nuestro cerebro puede enfocarse, puede estar dedicado a algo por periodos de tiempo y lo ayuda a usted a poder realmente ser mucho más productivo. Durante el día, fije un par de espacios, 3 o 4 espacios donde pueda aplicar esta técnica y dedicarse completamente a una tarea. Cuando digo dedicarse completamente es que creo que me escuchen en esto, es que realmente se enfoquen a hacer lo que tienen que hacer y quiten toda distracción. Cuando digo distracciones, está sin duda el número 1 de hoy, celular, pero pueden ser llamadas, pueden ser WhatsApps, pueden ser interrupciones en su oficina, en su trabajo, pueden ser otras cosas, pero es totalmente metido o metida en la tarea hasta que la termine o que pueda adelantar todo. No te preocupes, Ale, es de todos. El distractor número 1 es competir. Es más, yo he estado con ustedes casi hora y 40 minutos y estoy seguro que mucho tiempo he tenido que competir con su celular. El reto para mí es modular el tono de voz, meterle emoción, meterle palabras fuertes para que no compita con el celular. Pero cuesta, a menos que estés recibiendo la charla aquí. En todo caso, ahí estás bien enfocado. Otras técnicas, establecer los tiempos de interrupción. Esto es importante para maximizar el uso de tu tiempo. Eso tiene que ver con, si estás en el día a día, decir, yo recibo llamadas o WhatsApp, lo voy a recibir cada hora o cada 30 minutos, tal vez para no castigarnos tanto, pues siempre estamos pegados en el WhatsApp. Redes sociales, voy a estar 3 veces al día. Es que, ¿a quién le pasa que está todo el día ahí, scroll en Instagram, scroll en TikTok y en otras plataformas? ¿Qué no vas a encontrar? Es adictivo, o sea, el algoritmo está diseñado para hacerte adicto al feed, a que te está estimulando con lo que te gusta ver, sea el contenido que te guste ver. Te va a seguir tirando más de lo mismo, más y más y más. No son tontitos estos chicos, son muy brillantes y han diseñado algoritmos para que puedas estar la mayor cantidad expuesto. Por supuesto, porque su negocio es vender pauta y entonces en esa cantidad de tiempo expuesto vas viendo anuncios y demás de los grandes anunciantes y anunciantes que son lo que le deja dinero a las plataformas. Su negocio, ese es su negocio, que estés metido ahí observando. ¿Ya? Entonces, definir cuánto tiempo vas a dedicar a estar en una plataforma o estar pendiente de tu celular o estar con interrupciones te va a ayudar a ser más productivo. Otras es eliminarlas del todo. El ambiente limpio, ordenado. Yo estoy en mi oficina, estás en mi casa, bienvenidos a mi casa y pues es un ambiente agradable donde yo me siento a gusto de compartir con ustedes. No sé si han notado, pero no hay interrupciones. Me siento cómodo estando estas 2 horas casi con ustedes porque no hay distractores, puedo estar totalmente presente para ustedes. Y también ser firme, o sea, con estos espacios, hacerse respetar en que hay momentos que son para trabajo y otros momentos que son para compartir. Entonces a veces hay que inclusive ser firme y decir, un momentito, déjame terminar esta tarea que necesito terminar porque tengo que entregarla en tanto tiempo. Productividad es
totalmente tu responsabilidad. ¿Quieres ser más productivo? Enfócate en vos, en cómo puedes agregarte más técnicas, más herramientas para serlo. Ya esto lo hemos conversado, lo quiero repetir, descansar lo suficiente, tener un buen sueño, inclusive algunos ya ocupamos siestas durante el día, al mediodía una siestita de 15 minutos nos recarga energía espectacular. Ya vimos los ciclos circadianos o tu reloj biológico también. Y algo que quiero decirles es las recompensas. Un hábito se compone de 3 partes. Un estímulo, una alarma. Voy a hacer la tarea, pones una alarma y sonó la alarma, tengo que meterme a hacer la tarea. Una alarma, la tarea o la acción, tomar acción. Y el 3, que es lo que dice aquí, es recompensarte. Esa recompensa puede ser con algo de comer, puede ser con esos minutos de tiempo para hacer lo que quieras, puede ser meterte al Facebook, puede ser recompensar, lo que sea que te dé placer. Eso lo que va a estimular es el ciclo del hábito. ¿Cómo funciona? Una alarma, algo que te recuerde que tienes que meterte en los 25 minutos del pomodoro, a darle duro a la tarea. Una alarma, me mete en la tarea. Hago la tarea, 25 minutos de enfoque, totalmente inmerso en la tarea. Termino el ciclo y me recompenso con algo. Me recompenso, me doy cariño, no sé, me como algo dulce, me como un chocolatito, me tomo, aquí tengo juguito de arándano, me tomo un tecito, me tomo un café, una recompensa, algo que te provea esa sensación de logro. Eso estimula la productividad personal, te ayuda a generar más.